injusto que la gente tenga que pasar por este tipo de situaciones. Es totalmente inaceptable. La semana pasada estuve recibiendo reportes de varios de mis curiosos que fueron víctimas de fraude. El día de hoy te lo voy a contar todo, pero no solo eso, también te voy a dar tips para que evites que esto te pase a ti. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. El día de hoy voy a empezar contándoles todo el relajo e incluso muchos de mis curiosos querían que yo hiciera un video donde les hiciera llegar la información de lo que estaba pasando de este lado para evitar que más gente cayera en esta situación. La bomba estalló la semana pasada en redes sociales cuando se dio a conocer que una agencia no le contestaba a los estudiantes, sus redes sociales fueron borradas. Nadie puede tener contacto con los asesores, ni siquiera por teléfono. Algunos curiosos hicieron el favor de mandarme screenshots de lo que estaba pasando. Varios de los estudiantes ya han hecho pagos por adelantado para su curso, para venir próximamente. Algunos de ellos habían hecho solo un apartado, pero algunos de ellos ya habían pagado incluso la totalidad de su curso. Uno de ellos fue como que estaba preocupado, todavía no se daba cuenta de qué estaba pasando, solo dijo, oye, ¿sabes qué? Llevo días tratando de contactar a esta agencia y no me contestan. Otra chica también me comentó que, ella había hecho el apartado de su curso y al ver que la agencia no le contestaba, marcó directamente a la escuela que había contratado por medio de la agencia. Cuando ella se pone en contacto con los de la escuela, ellos le dicen que había un apartado por parte de la agencia, pero no había ningún apartado monetario, económicamente hablando. No habían recibido ningún pago, cosa que ella ya había realizado. Muchos empezaron a publicar en los grupos sociales, en redes sociales, qué estaba pasando y se dieron cuenta que había gente que más y más se iba uniendo y que estaba siendo víctima de esta agencia. Entonces se organizaron, crearon un correo donde tú podrías ponerte en contacto si fuiste víctima de esta agencia. Yo me puse en contacto a este correo para ofrecerles el espacio si querían contar su testimonio. Lamentablemente al día de hoy no he recibido respuesta, pero creo que vale la pena que yo les cuente lo que pasó y cómo pueden evitarlo. La verdad es que estuvimos trabajando mucho la semana pasada investigando de fuentes oficiales qué es lo que pueden hacer en este caso para apoyarlos de alguna manera. Vamos a pasar rápidamente a los tips. La verdad es que la situación es lamentable y creo que hay que tomar cartas en el asunto. Primero que nada, y si tú todavía no has pasado por una situación así, ¿cómo puedes evitarla? Bueno, puedes pedir siempre que te manden los términos y condiciones. De preferencia que tengas evidencia por correo para que tú puedas revisarlos y asegurarte de cómo es la situación en caso de que pase algún percance. Puede ser desde que te enfermes o qué pasa si tienes que cancelar tu vuelo, qué va a pasar con ese dinero. Ustedes plantéense situaciones que por muy imposibles que parezcan en su mente puedan llegar a suceder. Número 2, tengan evidencia de lo que están contratando. Ya que hayas revisado los términos y condiciones, que aparentemente ustedes pueden decir es bastante obvio, a veces no lo hacemos, chicos, que haya un documento de por medio donde se explique cuánto te están cobrando, que esté una firma, un compromiso donde realmente se diga qué es lo que estás contratando y qué es lo que vas a pagar o lo que estás pagando en ese momento. En Irlanda existe algo que se llama Small Claims Procedure y básicamente este es un lugar donde puedes reclamar tu dinero si es cualquier monto menor a 2,000 euros y lo puedes hacer online. La mala noticia es que necesitas estar aquí en Irlanda para poder acceder a este procedimiento. Por ejemplo, si tú contrataste algún servicio o, por ejemplo, ibas a hacer una renovación y la agencia tampoco te contesta o pasó algo por el estilo, bueno, este es el proceso que yo te recomiendo que hagas. En Irlanda existe una organización que se llama la CCPC, por sus siglas en inglés, y es aquella que protege al consumidor. Si tú adquieres algún producto, un servicio, ellos son los que te pueden ayudar. Y ¿qué creen? Yo hablé directamente con ellos y esto fue lo que me dijeron. There would be two options where a breach of contract has taken place. This is, you can either renegotiate the terms. This is, that would be, to come to a new, negotiation with the company itself, seeking you figure out a new date potentially, or else you can exit penalty free. This is, that would be a refund of all monies paid. This is where he's tried to get through over the phone to the company and they're not responding.
what we would suggest next would be to put through an official formal complaint. Lo primero que ellos nos aconsejan, y creo que es demasiado obvio en decir, oye, si crees que no lo estaba intentando, pero bueno, esto es lo que me dijeron, se los voy a pasar tal y como es tratar de contactar a como dé lugar con esta agencia. Si no te responden, el segundo paso es poner una queja formal. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Bueno, pues vas a escribir ya sea un correo vía electrónica o físicamente a esta empresa y decirle, bueno, bajo estos términos y condiciones que tú me dijiste, quiero cancelar mi curso, explicando qué es lo que quieres. O sea, poner tu queja, pero de manera escrita, que haya evidencia. Lo siguiente que la CCPC nos recomendó es que si tu agencia no te responde este correo electrónico, bueno, o físico que hayas mandado, entonces puedes ir a tu banco local y pedir que te reviertan el pago. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues le vas a explicar al banco, de acuerdo a estos términos y condiciones, pues yo mandé este correo, la agencia no se ha hecho responsable, así que o desapareció, necesito que se revierta el pago. Esto, según la CCPC, sí se puede hacer si llevas evidencia. Algo que yo siempre les he recomendado y que se los había comentado en otro video es que de preferencia su agencia tenga presencia en su país de origen o donde están adquiriendo el servicio y lo tenga también aquí en Irlanda por dos motivos, para que pues tengas a dónde recurrir allá y cuando llegues a Irlanda no estés solo. Si no puede que esté en los dos lados, bueno, que esté aquí en Irlanda para que a ustedes cuando hagan su viaje tengan también a dónde reclamar en caso de que tengan algún percance durante esos 8 meses, que eso para mí es primordial para el estudiante. Nosotros investigamos y descubrimos que tienen 2 direcciones, una en México y otra aquí en Irlanda. Si tú quieres saber cuáles son estas direcciones, digo, lo puedes investigar, tampoco es como lo más complicado del mundo, puedes ver si te dieron algún papel, puedes revisar la página web, puedes checar en Google, hay diferentes maneras, incluso puedes ver si hay una dirección física para que puedas ir. Y en este caso, en México, a donde tendrías que acudir sería a la Profeco, que es donde te van a asesorar cómo puedes proceder para esta protección al consumidor con esta agencia. Si tú no estás ubicado en México, bueno, lo que tendrías que hacer es checar cuál es el equivalente a esta organización o a estas organizaciones que protegen los derechos del consumidor. Yo te recomiendo que si vas a adquirir los servicios de alguna agencia o de alguna otra cosa aquí en Irlanda, bueno, pues verifiques que realmente estén registrados. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues te voy a dejar el link abajo, pero es la página de la CRO. Aquí puedes ver si las empresas están registradas en Irlanda. Y pues yo metí el nombre de esta agencia y ¿qué creen que fue lo que descubrí? Que sí están registrados aquí en Irlanda. Pero no me quedé hasta ahí, curiosos. O sea, aquí investigamos bien, estamos mejor que el FBI, caray. Llamamos a la CRO y ¿qué creen que fue lo que me dijeron? Les voy a dejar la grabación por aquí. Pero bueno, básicamente yo marqué para ver si esta empresa estaba en bancarrota o qué es lo que estaba pasando. Y esto fue lo que me dijeron. Yeah, and they're still in operation. Would you like their company number? Como pudieron escuchar, chicos, esta empresa sigue operando. No están en bancarrota y se los digo así porque en algunas ocasiones cuando algunas empresas quiebran es como de ok, están teniendo problemas económicos, este es el proceso que se puede hacer o por qué no les contestan. Bueno, en este caso se supone que sigue operando, por lo tanto tú tendrías que seguir intentando contactarlos, llegar a un acuerdo, tratar de establecer algo con ellos y si no pueden, bueno, el siguiente paso tendría que ser ya estancias legales. Como sabemos, ya cuando entra esta cuestión legal, abogados y todo esto, pues implica un gasto mayor. Espero que no tengan que llegar o recurrir hasta este nivel, chicos, pero pues si no hay más, ni modo, tienen que desde sus países ver la manera en cómo pueden proceder legalmente. Y el tip más importante, chicos, es que si ustedes quieren saber de alguna agencia o escuela de confianza, me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo brindar información, ¿vale? Yo estoy bastante involucrada en esto, ya tengo varios años de este lado, estoy como más en contacto de qué agencias sí están en movimiento, entonces con mucho gusto yo te puedo apoyar. Bueno, chicos, esos fueron los tips. Por acá les voy a dejar otro video donde les doy
doy un paso a paso de cómo es elegir una buena escuela o una buena agencia en caso de que así lo deseen. Espero que con esta mala experiencia no se cierren y piensen que todas las agencias son iguales, porque no lo es así. Sería mala onda que englobáramos a otras que sí son buenas agencias o buenas instituciones. Yo les puedo decir que sean despiertos, que si algo desde un principio no les late, sigan esa corazonada, porque pues por ahí hay algo a lo mejor, incluso si no te hace sentir cómodo, pues para qué te vas con alguien que no todo lo barato siempre es lo mejor. También eso, porque a veces se dejan llevar por las ofertas y pues miren que a veces lo barato sale caro, como decimos. De este lado te voy a dejar un video donde te platico de 3 sitios web que te van a salvar la vida. La verdad es que no solamente hablan de cuestiones de migración, de cuestiones laborales, si eres estudiante, te van a sacar de muchos apuros. De hecho, yo me baso mucho en la información que encuentro en estos sitios para compartírselas a ustedes. Por acá les dejo redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.